Cuando piensas en pastel, lo primero que te viene a la mente naturalmente es sopa de tomate. Bueno, tal vez no. Pero resulta que durante gran parte del siglo XX el pastel de sopa de tomate era algo común, y simplemente tengo que probar a qué sabe esto. Así que voy a hacer un pastel de sopa de tomate con glaseado de queso crema usando una receta de la Gran Depresión. En la década de 1930, durante la Gran Depresión, la gente comía muchos alimentos que hoy podríamos considerar bastante poco ortodoxos: sopa de catsup, pastel de agua, puré de papas con crema de cacahuate. Realmente cualquier cosa que fuera barata y llenadora, y eso es exactamente lo que es el pastel de sopa de tomate. Es llenador porque es un pastel, y también es barato porque se podía hacer sin la leche y los huevos caros que la mayoría de los pasteles de esa época requerían. Pero incluso entonces era un postre bastante desconcertante. En 1934, el Detroit Free Press les preguntó a sus lectores: ¿alguna vez habían oído hablar de usar sopa de tomate en un pastel? ¿Y alguna vez habían oído hablar de un betún hecho con queso crema? Si no lo habían oído, entonces hoy tenemos algunas sorpresas para ustedes, porque hemos reunido varias recetas de pasteles poco comunes que estoy seguro estarán encantados de agregar a su repertorio. Lo particular de estas recetas es que una persona que no conozca el secreto no tendría idea de los ingredientes inusuales que se usan para hacer estos pasteles, pero solo sabría que son especialmente deliciosos. Así que quiero saber si están diciendo la verdad. ¿Podré darme cuenta de que realmente se usó sopa de tomate en este pastel, aparte del hecho de que yo lo estoy haciendo? Es decir, cuando lo pruebe, ¿mis papilas gustativas sabrán que está ahí? Y afortunadamente, el periódico nos dio una receta que podemos seguir, así que empieza pidiendo una lata estándar de sopa de tomate condensada. El estándar en los años 30 y hoy en día es de 10.75 onzas. Luego, media taza o 115 gramos de mantequilla, una taza o 200 gramos de azúcar, 2 tazas o 225 gramos de harina para pastel, 2 cucharaditas de polvo para hornear, una cucharadita de bicarbonato de sodio, media cucharadita de clavo, una cucharadita de nuez moscada, una cucharadita de canela y una pizca de sal. Luego, media cucharadita de vainilla, media taza o 65 gramos de pasas y media taza o 50 gramos de nueces picadas. Yo usé nuez de Castilla. Y la receta original sí da la opción de usar una taza completa de pasas o una taza completa de nueces, o puedes hacer mitad y mitad, que es lo que yo estoy haciendo. Luego, la receta dice que agregues la mantequilla derretida a la sopa y la combines con el azúcar. Cierne las especias, el bicarbonato, la sal y el polvo para hornear junto con la harina y agrégalo a la primera mezcla. Luego agrega las pasas o nueces y la vainilla. Vierte la mezcla en un molde para pan engrasado y hornea a 325 grados Fahrenheit durante 45 a 90 minutos, dependiendo de la forma del molde. Así que aquí está el asunto. Voy a seguir esta receta exactamente como dice, lo que significa que voy a usar mantequilla derretida. Pero si quieres hacer esta receta, te sugeriría que uses mantequilla suavizada y la batas junto con el azúcar antes de agregar la sopa de tomate. Eso te va a permitir tener una textura mucho más ligera y esponjosa en el pastel terminado, en lugar de usar mantequilla derretida. Pero como estoy siguiendo exactamente la receta de la señorita Marion F. Sawyer, que es quien la escribió, estoy usando mantequilla derretida. Y si eso me deja con un pastel denso y seco, pues así tiene que ser. Y ahora, con tu café en la mano, vamos a hacer un pastel. Así que lo primero que hay que hacer es, si vas a usar pasas, tienes que revolverlas con un poco de harina. Esto ayudará a que no se vayan todas al fondo de la masa cuando las agreguemos. Luego pon eso a un lado y vierte tu sopa de tomate condensada en un tazón grande. Después agrega la mantequilla derretida y mezcla hasta que esté completamente integrado. Luego agrega el azúcar y mezcla. Y si vas a batir la mantequilla con el azúcar, hazlo antes de agregar la sopa de tomate. En otro tazón debes cernir la harina para pastel. Luego cierne el polvo para hornear y el bicarbonato de sodio, seguido de las especias, la nuez moscada, la canela y los clavos. Bate todos los ingredientes juntos y después agrega la sal. Y notarás que estoy usando sal de grano grueso, pero si tuviera que hacerlo de nuevo, usaría sal de grano fino, simplemente porque la sal de grano grueso era demasiado grande para pasar por el colador. Eso fue algo que solo aprendí cuando empecé a cernir la mezcla de harina en el tazón con la sopa y la mantequilla, así que terminé cerniendo la harina poco a poco y luego simplemente tuve que echar la sal encima. Está bien, no es gran cosa, realmente no va a afectar el pastel, pero ya sabes, usa sal fina.
Una vez que todos los ingredientes secos estén añadidos, comienza a incorporarlos a la mezcla de sopa y de inmediato el bicarbonato de sodio y el polvo para hornear empezarán a reaccionar con el ácido dentro de la sopa de tomate. Eso es lo que va a hacer que este pastel suba. Así que realmente, una vez que agregues esos dos ingredientes, necesitas trabajar bastante rápido, de lo contrario vas a perder todo el dióxido de carbono antes de que realmente entre al horno. Una vez que la harina esté incorporada, agrega la vainilla y mézclala, y luego agrega las pasas previamente enharinadas y las nueces a la masa, y revuelve solo lo suficiente hasta que estén bien distribuidas. Luego vierte la masa en un molde para pan previamente engrasado. También podrías usar un molde cuadrado o redondo para pastel si lo prefieres. Alisa la parte superior y luego mételo al horno a 325 grados Fahrenheit 165 Celsius por, no sé, el tiempo que sea necesario para hornear, ya que la receta original dice que se hornee de 45 a 90 minutos dependiendo de la forma del molde. Lo siento, esa es una diferencia enorme en el tiempo de horneado. No estoy seguro de qué forma de molde va a requerir el doble de tiempo de horneado que otro molde. De verdad no lo sé. Pero entre eso y la mantequilla derretida como que empiezo a pensar que voy a terminar con una monstruosidad horneada aquí. De todos modos, revisé el mío a los 50 minutos y un palillo salió bastante limpio, así que diría que entre 45 y 50 minutos debería ser suficiente. Luego tienes que sacarlo del horno y dejar que se enfríe completamente. Y sí necesita enfriarse completamente antes de que agreguemos el glaseado para que no se deslice todo el glaseado como la piel de un pavo bien cocido. Así que mientras este pastel se enfría, déjame saber en los comentarios qué otras recetas interesantes, históricas o vintage te gustaría que prepare aquí en el canal, mientras te cuento un poco sobre la historia del pastel de sopa de tomate. El pastel de sopa de tomate, como la mayoría de los alimentos, no tiene un punto de origen específico. Tal vez alguien inventó este pastel a propósito, o tal vez simplemente surgió por un acto de desesperación. Muy a menudo, los pasteles que usan bicarbonato de sodio para levar utilizan suero de leche como ácido para provocar esa reacción química. Y como alguien que a menudo empieza a hornear sin asegurarse de tener todos los ingredientes a la mano, solo puedo imaginar a alguien en su cocina haciendo un pastel, abriendo el refrigerador y viendo que no hay suero de leche ahí. Así que buscan frenéticamente algo más que tenga ácido y encuentran sopa de tomate. Los tomates tienen ácido, así que vamos a intentarlo. Y voilà, nació el pastel de sopa de tomate, o al menos así es como me lo imagino que sucedió. Lo que sí puedo decir con certeza es que este pastel no fue inventado durante la Gran Depresión, a pesar de lo que leas en Internet. Eso es lo que la mayoría de la gente en Internet dirá. Incluso hay un libro de cocina, creo que salió en los años 90, que afirma con mucha seguridad que esta es una de las pocas recetas antiguas que se pueden fechar con precisión. Fue desarrollada en 1932 durante lo peor de la Gran Depresión. No, no fue así, porque con una búsqueda muy rápida en periódicos anteriores a 1932, verás recetas para este pastel. Aunque creo que mi favorita en realidad es una ligera variación de este pastel de 1929 que apareció en el Honolulu Star Bulletin. Decía, el pastel de tomate es una receta inusual sugerida por la clase de cocina. También se le conoce como lunch cake, que en lugar de sopa de tomate utiliza una lata de tomates de verdad colados y guisados. Pero otras recetas que sí usan sopa de tomate enlatada aparecen en muchos periódicos antes de 1932, incluyendo una que usa mantequilla derretida, como la que estamos haciendo hoy, y afirma que es el tipo de pastel que atraerá a toda la familia, desde el más joven hasta el más viejo, y especialmente a los miembros masculinos del hogar. Qué cosa tan extraña de decir. ¿Por qué especialmente a los miembros masculinos? Porque no hay ninguna explicación adicional de por qué sería así. Así que si tienes alguna idea de por qué los miembros masculinos de la familia disfrutarían especialmente este pastel, déjame tus pensamientos en los comentarios. Ahora, aunque está claro que este pastel definitivamente se hacía antes de la Gran Depresión, que comenzó en 1929, no siempre se conocía con el nombre de pastel de sopa de tomate. Como dice la receta que estamos haciendo hoy, a veces también se le podía llamar pastel de sopa a nueces. También existían, créelo o no, pastel créelo o no, pastel del esposo y pastel misterioso. Ahora, muchas personas afirman que el pastel misterioso era otro nombre para el pastel de sopa de tomate. Y lo era, y no lo era, porque el pastel misterioso en realidad era todo un género de pasteles que eran populares en ese tiempo.
que tenía un ingrediente misterioso, algo que normalmente no estaría en el pastel, que no necesariamente le daba sabor al pastel, y eso dejaba al que probaba el pastel con un poco de misterio para averiguar cuál era ese ingrediente. Además, estos pasteles misteriosos a menudo eran el tema de concursos que buscaban el mejor nombre nuevo para el pastel misterioso. Te daban la receta, la preparabas en casa y luego enviabas el nombre que creías que debía tener. Me encanta que en algún momento tuvieron que empezar a agregar el hecho de que no debías enviar el pastel real por correo, y me pregunto cuántas personas enviaron pasteles físicos antes de que tuvieran que poner eso en el anuncio. Pero para mediados de los años 30, aunque algunas personas todavía llamaban al pastel por otros nombres, el pastel de sopa de tomate parece haberse convertido en el estándar, y era algo popular. Se hacía especialmente en casas que intentaban ahorrar dinero o estirar el presupuesto, supongo, porque en ese entonces $1 era mucho dinero. Principalmente porque era barato, pero también porque era diferente. Las anfitrionas inteligentes disfrutan la novedad de este tentador pastel de sopa de tomate con su glaseado de queso crema aterciopelado, y las amas de casa ahorradoras se interesan cuando se enteran de que tanto el pastel como el glaseado son económicos. Luego ella continúa dando la receta para el glaseado. Pero si quieres la receta real del pastel, bueno, entonces Mary Mead te enviará la receta del pastel de sopa de tomate cuando reciba un sobre con tu dirección y estampilla. Hoy en día, nos quejamos de tener que desplazarnos hasta el final de una página web solo para llegar a la receta real. Y eso es bastante molesto, pero no se compara con lo molesto que era tener que escribirle a un periódico con un sobre y una estampilla para pedir una receta, la cual tardaría semanas en llegarte. Así que hoy en día estamos bastante consentidos, al menos cuando se trata de recetas. Pero es como una espada de doble filo, este fácil acceso a la información, porque aunque puedes conseguir una receta al instante, también puedes quejarte de esa receta muy fácilmente. Hoy en día, las secciones de comentarios debajo de las recetas suelen estar llenas de quejas, a veces quejas justificadas. Pero a veces es gente enojada porque su crema batida no salió bien, solo para decirle a los demás que no usaron crema, usaron leche de almendra y aún así están molestos porque no les salió. Así que si tenías una queja en los años 30 o 40 sobre una receta, en realidad tenías que escribir una carta para que se conociera tu queja. Va, a tu profesor, hazlo. Antes de que vaya por ahí diciéndole a la gente cómo cocinar, ¿alguna vez piensa en probar sus propias recetas? Caí en esa mezcla de pastel de sopa de tomate que salió en el periódico del viernes. Fue una pérdida de tiempo, esfuerzo e ingredientes. Después de comer el pastel, mi niña se sintió terriblemente mal del estómago y mi esposo se sintió tan mal que no pudo ir a trabajar el lunes. Antes de que publiquen más cosas como el pastel de sopa de tomate, por favor cancelen mi suscripción a su tonto periódico. No me gusta, me doy de baja. No puedo creer que alguien realmente haya escrito eso al periódico, pero es una cita real. De todos modos, para mí, hoy en día es muy fácil encontrar todas estas diferentes recetas de sopa de tomate porque tengo acceso a bases de datos como newspapers.com, donde tienen todos los periódicos que puedo buscar y encontrarlas. Pero ese no era el caso en los años 30 y 40. Si querías una receta para este pastel, tenías que pedirle a un amigo que te la enviara, escribirle al periódico para conseguirla o simplemente esperar que tu periódico local publicara esa receta. Así que, aunque parece que esta receta estaba absolutamente en todas partes en ese momento, en realidad no era así. En realidad, seguía siendo una novedad para la mayoría de las personas y muy pocos parecían siquiera saber de su existencia. Personas como Gene Autry, el vaquero cantante, cuando se topó con el pastel de sopa de tomate, quedó completamente asombrado. He comido muchas cosas extrañas en el campo, como tocino hervido a medias, frijoles que resultaron ser mitad grava, estofado hijo de un arma y pan con el que podrías parchar llantas. Pero nunca he comido pastel de sopa de tomate. Esos cocineros de caravana son los mayores experimentadores que hayas visto. Cuando escuchen sobre el pastel de sopa de tomate, van a intentar mejorarlo. Uno de estos días, algunos vaqueros cansados después de un duro día en la silla van a llegar a la carreta de comida y les van a servir pastel de sopa de almejas o pay de chícharos partidos. Pero aunque el pastel de sopa de tomate pudo haber permanecido como un producto horneado bastante de nicho, era el producto perfecto para las personas que realmente hacían la sopa de tomate enlatada.
Durante la década de 1930 empezaron a aparecer recetas que sugerían usar marcas específicas, principalmente sopa de tomate Heinz y sopa de tomate Campbell's. Y fue Campbell's quien realmente apostó por esto. Mira, Campbell's fue el primer productor comercial de sopa de tomate enlatada en 1895 y luego de sopa de tomate condensada 2 años después, y fue un éxito inmediato. En parte porque era rápida de preparar, en parte porque era muy económica y en parte porque la promocionaban los niños de Campbell's. Estos eran una serie de personajes de caricatura de cara regordeta que aparecieron de manera destacada en las campañas de marketing de Campbell's durante décadas. Estaban absolutamente en todas partes e incluso los vendían como muñecos reales, pero la mayoría de las veces aparecían en anuncios junto a un pequeño poema que elogiaba la marca Campbell's, aunque a veces los poemas fueran históricamente cuestionables. Como aquella vez en que el niño de la sopa Campbell's, disfrazado de George Washington, declaró: «Como Washington, antes de actuar, me preparo con anticipación. Alimento a mis tropas con sopas Campbell's, así que el enemigo tenga cuidado». Así que, mientras estos niños adorables, aunque tal vez un poco inquietantes, hacían su trabajo de mercadotecnia para la sopa Campbell's, la sopa seguía siendo buena solo para comerla en un tazón. ¿Y cuánta sopa puede comer una persona? Así que sus ventas eran limitadas. Y así, cuando se toparon con esta receta de pastel de sopa de tomate, Campbell's dijo: «¡Eso es mío! ¡Me lo llevo!». En realidad, empezaron con algo un poco diferente y mucho menos popular, que era el pudín de frutas y nueces al vapor hecho con sopa de tomate, que salió en 1940, pero no dio exactamente en el clavo porque los pudines al vapor estaban perdiendo popularidad aquí en Estados Unidos. Así que en 1942 lanzaron un pastel de especias para Halloween hecho con sopa de tomate, que básicamente era el mismo pastel de sopa de tomate que estamos probando hoy, pero decorado con un montón de adornos de Halloween. Luego le quitaron esas decoraciones y dejaron solo el pastel de especias con sopa de tomate. Aunque al principio lo hacían sin ningún betún de queso crema, y de hecho fue mucho después de que terminó el racionamiento de la Segunda Guerra Mundial cuando empezaron a agregar ese betún de queso crema. Este libro, que me envió un espectador y que creo que es de los años 60, sí tiene la receta. Y sí tiene el betún de queso crema junto con varias otras recetas de pastel, además de como 200 recetas más con sopa enlatada. Y libros como este, que son recetarios basados en una sola compañía, una sola marca, fueron muy populares durante gran parte del siglo XX. Ya no los veo mucho, pero durante mucho tiempo fueron muy populares. Ahora, aunque el pastel original de sopa de tomate era un pastel especiado, la marca Campbell's continuó expandiendo el universo del pastel de sopa de tomate con una versión de chocolate en 1951 y después vino un pastel volteado de sopa de tomate con chabacano o ciruela. Pasa en el 54 y un pastel chifón rosado de sopa de tomate en el 56. Ya para la década de 1960, las mezclas para pastel en caja se habían vuelto realmente populares, así que Campbell's comenzó a investigar formas de usarlas para hacer el pastel. Y en 1966, después de años de pruebas, Campbell's ideó algo que sus archivos llamaron Experimento número 38, lo cual me recuerda un poco a Lilo y Stitch, ya que Stitch es el experimento 626. Y básicamente esta era una versión del pastel que solo usaba una caja de mezcla para pastel de especias, una lata de sopa de tomate Campbell's, un poco de agua, media taza de agua y 2 huevos. Y en realidad los huevos eran completamente opcionales. La cosa es que, aunque esta receta habría hecho que preparar el pastel fuera más fácil, llegó en un momento en que los días de gloria del pastel de sopa de tomate ya habían quedado muy atrás para ella. Para la década de 1960, cuando ves recetas, están escritas como si este fuera un platillo de una época pasada. El pastel de sopa de tomate era el tema de conversación en cada ciudad, pueblo y aldea del país hace unos 30 años. Muchas amas de casa modernas todavía disfrutan hornear este pastel de especias húmedo con pasas. Se puede hacer con una mezcla al estilo de los años 60 o con la receta hecha desde cero de los años 30. Y me encanta que incluso en 1967 tuvo que explicarse a lectores incrédulos que simplemente nunca habían oído hablar de algo así. Además de su trabajo como scout, la música y coleccionar chucherías, la señora Miller ama hornear pastel de sopa de tomate. Sí, pastel de sopa de tomate. Si te gusta un postre que no sea demasiado dulce, pero que siga siendo postre, aconseja la señora Miller, prueba el pastel de sopa de tomate. Es rico y llenador, pero un poco diferente.
Y aunque no lo creas, no sabe a sopa, especialmente con betún de queso crema. Así que en los años 60 era como si estuvieran redescubriendo este platillo del pasado y todavía lo seguimos haciendo hoy en día, porque la primera vez que oí hablar de este postre fue cuando Vido y Hollis lo prepararon en TikTok. Y desde entonces he querido probarlo yo mismo para ver si realmente podía distinguir la sopa de tomate en el sabor del pastel, pero para hacerlo necesito terminar de prepararlo y eso significa terminar el betún. Y hay una receta de betún de queso crema que viene del mismo periódico donde conseguimos nuestro pastel, el periódico de 1934, y solo pide 1,5 tazas o 180 gramos de azúcar glass, un paquete de queso crema y media cucharadita de vainilla. Así que usa batidores para suavizar el queso crema y luego agrega con cuidado el azúcar glass poco a poco. Y solo quieres hacerlo poco a poco y a baja velocidad, de lo contrario el azúcar se va por todos lados. Una vez que el azúcar esté completamente incorporada, bate la vainilla y luego unta el glaseado sobre todo el pastel ya enfriado. Después corta y sirve. Y aquí estamos. Pastel de sopa de tomate usando una receta de la Gran Depresión. Debo decir que el color quizá está un poco influenciado por la sopa de tomate, lo cual tiene mucho sentido, pero no huele a sopa de tomate. Así que aquí vamos. No encontré sabor a sopa de tomate, necesito otro bocado. Ese es un buen pastel. Ese pastel está realmente bueno. Me recuerda al pastel de zanahoria. Más o menos. Es que, ya sabes, tiene muchas de las mismas especias, especialmente este. Tiene las pasas, las nueces y todo eso. Así que es muy parecido al pastel de zanahoria. Está húmedo. Creo que sería un poco más ligero si hubiera batido la mantequilla, pero no mucho. No es muy denso. No es pesado ni nada por el estilo. Pero está súper bueno. Y súper fácil. Y definitivamente deberías hacerlo, ¿por qué no? Necesitas poder decirle a la gente, sí, he probado pastel de sopa de tomate, y sí, está bastante bueno. Ahora, de hecho, hay una historia famosa sobre este pastel, o más bien, sobre una persona que hizo pastel de sopa de tomate. Y esa fue la autora, Sylvia Plath, quien recibió una receta de su madre en 1961 la hizo y no salió bien. Ella dice que probablemente tuvo que ver con el hecho de que su madre y la receta venían de Estados Unidos, pero en realidad ella vivía en Inglaterra en ese momento. Entonces, en una carta que le escribió a su madre, dijo: «No pensé en preguntar, pero nuestras latas parecían ser más grandes que las tuyas, ya que mi pastel quedó un poco húmedo. Esto no está mojado, esto está simplemente agradable y jugoso y absolutamente como debe ser un pastel. De nuevo, súper fácil, ve y hazlo, no hay razón para no hacerlo». Y nos vemos la próxima vez en Saboreando la Historia.